¿Me creerías si te dijera que las enzimas son tan importantes que venenos como el cianuro actúan sobre una de estas para matarte en cuestión de minutos? Quizás ahora sea complicado de entender, pero al final de este video entenderás qué son las enzimas y cómo funcionan, incluyendo un experimento que intentará simular el funcionamiento de una enzima digestiva. Las enzimas, generalmente proteínas, son catalizadores, encargadas de disminuir la energía de activación de una reacción, es decir, que ocurre la cantidad necesaria de energía para que se dé la reacción. Esto se logra gracias a que las mismas se unen a un sustrato, y así la reacción ocurre de una manera más eficiente. Ambas partes se unen gracias al sitio activo de la enzima, donde la misma cambia levemente de forma, encajando con el sustrato y formando el complejo enzima-substrato. Para que dicho proceso ocurra, se requieren de ciertas condiciones específicas, y por lo tanto, hay factores externos que al modificarse pueden perjudicar a la misma, como por ejemplo el pH, la temperatura y la concentración. La enzima es capaz de perder la capacidad de unirse al sustrato si no se dan estos rangos favorables, por eso la importancia de los mismos. Recordemos que las enzimas son proteínas y por lo tanto estos factores tienen la capacidad de modificar la estructura física de las mismas. Podemos observar en este gráfico la temperatura ideal para el funcionamiento de las enzimas y como valores que se alejan de 37 grados Celsius, ya sean más bajos o más altos, inhiben parcial o completamente la función de las mismas. Por otro lado, el pH afecta a que cada enzima tiene un rango óptico del mismo. Modificarlo puede provocar que la actividad de la enzima sea más lenta y, si estos valores son muy extremos, puede ocurrir la desnaturalización de la enzima. En cuanto a la concentración de enzima, aumentar la misma implica que la reacción se acelere, siempre que se disponga de un sustrato para unirse. La concentración del sustrato también es influyente, pues aumentar la concentración contribuye a que aumente la velocidad de la reacción hasta cierto punto. Para entender mejor el funcionamiento de estas enzimas, vemos más a fondo su estructura y características. Esta es una enzima. Bueno, en realidad esta es una enzima. Pero para entenderla utilizaremos este dibujo. Esta enzima, y debido a su estructura tridimensional única, solo puede catalizar una reacción específica. Como aclaramos anteriormente, esta reacción ocurre en el sitio activo, y en ocasiones la enzima puede modificarse ligeramente para unirse correctamente al sustrato, en lo que se conoce como encaje inducido. Una vez ocurrida la reacción, donde el sustrato se convierte en producto, la enzima vuelve a su estado original para catalizar la reacción de otra molécula de sustrato. Esta es una de las características más importantes de las enzimas. No se ven afectadas por la reacción, lo cual implica que se requiere una mínima cantidad de las mismas para catalizar una reacción en el cuerpo. Ciertas enzimas tienen coenzimas, que les permiten llevar a cabo su función catalizadora, y por lo general son derivados de vitaminas que encajan en una zona de la enzima llamada sitio aloestérico. Por otra parte, también pueden tener inhibidores específicos, que justamente imposibilitan la función de la enzima. Estos pueden ser de dos tipos: competitivo, que por su estructura similar al sustrato correspondiente a esa enzima puede ocupar su lugar sin reaccionar, o no competitivos, que ocupan un lugar diferente en la enzima y modifican su estructura, impidiendo que el sustrato pueda encajar en la misma. Adentrándonos un poco más en las enzimas digestivas específicamente, se debe saber que la digestión de los alimentos es posible gracias a la hidrólisis dirigida justamente por las enzimas. Retomando lo mencionado al inicio, hacemos hincapié en que la hidrólisis como tal descompone a un sustrato hasta las unidades que lo conforman usando agua. No obstante, en los procesos enzimáticos se deduce como un sinónimo de la ruptura de los enlaces. Por otra parte, existen sustancias involucradas tales como lo son ácido clorhídrico del estómago, la bilis, hígado y vesícula biliar y por último el bicarbonato de sodio proveniente del páncreas. Los mismos ayudan en el proceso digestivo al igual que de absorción, puesto que las enzimas para poder funcionar deben contar con el medio adecuado. Dichas enzimas son fabricadas por células especializadas tanto en la boca, estómago, páncreas e intestino delgado para así liberarse a la parte interna del conducto digestivo, la luz. Por ejemplo, el agua, vitaminas, minerales, monosacáridos y alcohol son absorbidos de forma simple, aunque en algunos casos deben separarse de otras moléculas o, en cambio, unirse a transportadores. Es por eso que generalmente los carbohidratos, lípidos y proteínas son los que deben degradarse apoyado por estas enzimas a sus componentes primarios para posteriormente absorberse. En la boca, la saliva secretada por las glándulas salivales presenta pitialina o amilasa salival, la cual comienza la digestión del almidón de tal forma que, al entrar en contacto, se produce hidrólisis. Por otro lado, también se secretan enzimas en el estómago, llamadas pepsina y lipasa gástrica, y las mismas estarán presentes en los jugos gástricos, secretados justamente por las glándulas gástricas en la mucosa del estómago. En cuanto a la pepsina, esta es la encargada de las proteínas en presencia de ácido clorhídrico.
es decir, que necesitan un ambiente ácido para fomentar la hidrólisis de los enlaces peptídicos en la proteína, formando polipéptidos y aminoácidos. Luego, la lipasa gástrica, por su parte, se encarga de las grasas de cadena corta, formando allí la hidrólisis ácidos gaseosos libres. Existen una variedad de medicamentos en el mercado destinados a tratar problemas de salud relacionados con la falta o mal funcionamiento de ciertas enzimas. Por ejemplo, pastillas con lactasa para intolerantes a la lactosa o, lo que nos interesa en esta ocasión, pastillas digestivas para facilitar, para la redundancia, la digestión. Las mismas suelen contener enzimas pancreáticas como la amilasa, lipasa o proteasa, además de enzimas como la celulasa que ayudan con la digestión de vegetales, o fármacos como la simeticona, cuyo objetivo es tratar las consecuencias de una mala digestión, como la hinchazón, las flatulencias o el dolor abdominal. Nos propusimos abordar la pregunta investigable: ¿cómo incide la temperatura en la acción enzimática de la amilasa de una pastilla digestiva? La pastilla digestiva Polienzym 200 contiene una gran concentración de amilasa, la enzima que degrada glúcidos como el almidón. El lugol es una sustancia a base de yodo que reacciona antes de la presencia de almidón, pasando de ser color ocre a violeta. Los materiales que usamos para este experimento fueron agua destilada, la pastilla con la enzima, carbohidrato, que en este caso es el almidón, lugol, gradilla, tubos de ensayo, vaso de Bohemia, termómetro, el termo con agua caliente y un mortero. Para esta instancia práctica se emplearon 3 tubos de ensayo. Para el primer tubo se colocaron 2 dedos de agua destilada aproximadamente. Al mismo se le agregó 1 cucharada de almidón y se mezcló rigurosamente. Continuando con el segundo tubo, al cual se le agregó la misma cantidad de agua destilada y misma cantidad de almidón que el primer tubo, para luego añadir la pastilla previamente triturada con el mortero, agregando 3 cucharaditas de la misma. En el tercer tubo se realizó el mismo proceso que el segundo, a diferencia de que este se dejó reposar por 10 minutos en un termo que contenía agua a una temperatura de 37 grados Celsius. Para finalizar, a los 3 tubos de ensayo se les agregó 3 gotas de lugol y se dejó reposar hasta sedimentarlo. Como podemos observar, en el primer tubo, donde solo había almidón disuelto en agua destilada, se nota poca cantidad de sedimentación y un líquido transparente con una coloración amarilla fuerte. En el segundo tubo, donde había almidón disuelto y 3 cucharaditas de la pastilla digestiva, se observa una gran sedimentación con puntitos blancos en la superficie de la misma y un líquido transparente con coloración amarilla muy pálida. Mientras que en el tercer tubo, que contenía lo mismo que el tubo 2, pero dejándolo actuar por 12 minutos a 37 grados Celsius, se observa un poco menos de sedimentación, también con puntitos blancos en la superficie de la misma. Sin embargo, el líquido es un poco más oscuro que en el segundo tubo, y se observa una gran sedimentación blanca en el fondo. Finalmente, en el cuarto tubo, donde había almidón disuelto con una sola cucharadita de la pastilla digestiva triturada, que se dejó actuar por 12 minutos a 37 grados Celsius, se observa poca sedimentación, apenas un poco más que en el primer tubo. El líquido transparente es amarillo claro, al igual que en el tercer tubo, y también aparece una muy importante sedimentación blanca en el fondo. Tanto los puntitos blancos como la sedimentación blanca son restos de la pastilla digestiva, que contenía otras sustancias además de la amilasa. No pueden ser almidón, ya que el mismo reaccionó completamente con el lugol, dejando la coloración violeta oscuro casi negro. Siendo que las enzimas no participan ni se ven afectadas por las reacciones, podemos suponer que gran parte del volumen de la sedimentación está dado por los restos de la amilasa y otras sustancias de la pastilla digestiva. El tubo 2 tiene un gran volumen comparado al tubo 3, siendo que ambas tienen la misma cantidad de almidón, agua destilada y pastilla digestiva, lo que coincide con la teoría de que a más tiempo, mayor cantidad de sustrato, en este caso almidón, reaccionará. Y cuanto más cercana sea la temperatura a 37 grados Celsius, mayor será la eficacia de la enzima. Por último, en el tubo 4, se comprobó que una parte muy importante del volumen de sedimentos está dada por la amilasa y otros componentes de las pastillas. Como se esperaba, la amilasa tuvo una mayor eficacia para degradar el almidón a una temperatura cercana a 37 grados Celsius, aunque estas diferencias fueron menos notorias de lo que se creyó que serían en un principio. Además, la tonalidad amarillenta de los tubos 3 y 4 podrían indicar que no se ha sedimentado por completo, a pesar de haber estado en reposo por aproximadamente 7 horas, lo que indica una posible diferencia de volumen de sedimentos entre los tubos aún menor.